Un acontecimiento determinante del mundo contemporáneo fue el Concilio Vaticano II, 21º concilio ecuménico de la historia y que tuvo lugar entre 1962 y 1965. Lo abrió un papa, Juan XXIII, y lo cerró otro, Pablo VI. El Concilio Vaticano II pretendió ser una suerte de ayornamiento, es decir, una puesta al día de la Iglesia, lo cual debía afectar a todas las actividades eclesiásticas, tanto en el fondo como en la forma. Objetivo: entablar un diálogo con el mundo moderno, un mundo que se había construido precisamente sobre la base de la progresiva marginación de la Iglesia en particular y de la religión en general. Fue Juan XXIII quien lo convocó. El Papa estaba decidido a adaptar la Iglesia al espíritu de los tiempos sin perder la fe, y ciertamente después del concilio todo cambió. Los grandes cambios que el concilio introdujo se encuentran sobre todo en sus 9 decretos. Por ejemplo, en materia misionera se decidió que la Iglesia debía insertarse en todos los grupos humanos respetando sus condiciones sociales y culturales, es decir, adaptando el mensaje a su receptor. Asimismo, se buscó una renovación de la vida religiosa por la vía de retornar a las fuentes evangélicas y en lo que concierne específicamente a las órdenes, instándolas a participar en la vida común de la Iglesia. El concilio subrayó también que todo hombre tiene derecho a la educación y que la familia es la primera responsable. Prescribió que el apostolado debía orientarse decididamente hacia el ámbito seglar, es decir, el de los laicos, y rompió una barrera de larga tradición cuando, en nombre de la restauración de la unidad entre todos los cristianos, propuso un acercamiento a las iglesias protestantes, revalorizando la lectura directa de las Escrituras, revisando cuantos rasgos de la Iglesia católica parecieran demasiado autoritarios y abriéndose al uso de obras escritas por teólogos protestantes. Se reformó toda la liturgia sobre la base de que lo principal era lograr la participación de todos. Por eso, el latín fue reemplazado como lengua litúrgica por las lenguas modernas. El Concilio Vaticano II resolvió que la verdad no se impone más que por la fuerza de la verdad, aceptando por tanto la libertad religiosa. Atribuyó a los medios de comunicación la misión moral de contribuir a la justicia y a la verdad, aunque sin encomienda expresa de carácter religioso, y se opuso a toda discriminación racial religiosa, afirmando que la Iglesia mira con estima a las demás religiones porque contienen una parte de verdad. En otros términos, la Iglesia venía a renunciar expresamente al lugar institucionalmente hegemónico que desde muchos siglos atrás había ostentado en buena parte de Europa occidental. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, los papas se habían planteado la necesidad de afrontar los cambios impuestos por un generalizado proceso de secularización unido al acelerado proceso tecnológico, pero ninguno había dado el paso decisivo de convocar un concilio hasta que Juan XXIII se decidió a ello en enero de 1959. Aunque el papa convocante había asegurado que su objetivo era el de abrir las ventanas de la Iglesia, lo cierto es que las negociaciones de índole política existieron del modo habitual. Con el propósito de atraer a la Iglesia Ortodoxa rusa, se renunció a condenar el comunismo. El clima con el que se cerró el concilio fue de optimismo, aunque la evolución posterior no lo justificó. Parecía que la Iglesia cerraba su alejamiento de la cultura surgida de la Ilustración, estableciendo un fructífero debate con ella y propiciando un reencuentro con el mundo. Sin embargo, lo que sucedió fue muy diferente. Al concilio le siguió un generalizado y pronunciado abandono de la práctica religiosa, y no solo por parte de los seglares. Un impresionante número de sacerdotes y religiosos colgó los hábitos, superando incluso la catástrofe vivida en el siglo XVI a causa de la Reforma protestante. Y la Iglesia descendió enormemente en su popularidad, por no hablar de su paulatina renuncia a encabezar la conciencia moral de la sociedad. Por ejemplo, en Francia hace 50 años el 35% acudía a misa semanalmente, hoy no llega al 5%. Y en la llamada reserva del catolicismo, Hispanoamérica, cada día 8.000 católicos ingresan en sectas protestantes. A los abandonos hay que sumar las escasas vocaciones y los seminarios y conventos que han cerrado. Escuelas, asilos y hospitales han tenido que desaparecer, lo que ha profundizado en la secularización, y muchas parroquias carecen de párroco. Al contrario de lo que sucedió tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, en que Europa volvió a reencontrarse con el humanismo cristiano, el desmoronamiento del comunismo produjo un efecto distinto y muy contrario. Se abandonó toda pretensión de alcanzar la verdad, proclamándose la inexistencia de verdad alguna.
La respuesta dentro de la Iglesia distó de ser uniforme. No faltaron sectores que veían en lo que estaba sucediendo en las sociedades occidentales una versión laica de los mismos cambios que habían acaecido a causa del concilio en la propia Iglesia, una revolución cultural, algo que aseguraban estaba presente en el espíritu del Vaticano II. Más difícil era demostrarlo en la letra. De otro lado, comenzó a extenderse la idea de que el concilio era el verdadero culpable de ese alejamiento masivo de la fe. Entre medias, se extendía la llamada hermenéutica de la continuidad, un intento llamado a ser mayoritario de interpretar el concilio a la luz de la tradición, pero que tampoco fue eficaz para corregir el rumbo. A la vista de las cosas que han acaecido a la Iglesia a resultas del Concilio Vaticano II, fue que Pablo VI, a quien en modo alguno se puede considerar contrario al mismo, pronunció aquella frase terrible: a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en la Iglesia.